¿Qué tal, amigos? Hoy es jueves 9 de julio. Ya iniciamos esta propuesta de la noche por Digital 15. Vamos a llevarles informaciones, comentarios, análisis de los principales hechos ocurridos en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Diógenes Espina, Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez. Vamos a estar con ustedes en esta próxima hora. Así que en breve vamos a comunicarnos con la Oficina Nacional de Meteorología. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo. Un clima bastante caluroso este jueves en todo el territorio nacional. Y hoy vamos a tener, como siempre, nuestro resumen deportivo con Manuel Reyes y una interesante entrevista con el ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, ex secretario técnico de la presidencia y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. ¿Cuáles son los principales retos que en materia económica estaría afrontando el nuevo gobierno del presidente electo Luis Abinader? No se pierdan esta entrevista aquí en Propuesta de la Noche por Digital 15. Don Diógenes Don Barriuso, esperando como siempre que estén muy bien. Muy bien, Manuel, y muchísimas gracias. Y gracias a ti, a Barriuso y a toda la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañe. Muy bien y tranquilo, hasta nuevo aviso. Adelante. Señores, la situación de la pandemia de COVID-19 en la República Dominicana se sigue complicando. En las últimas horas ya se conoce que el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, resultó positivo a la enfermedad. Lo que está informando esta institución del Estado es que él permanece en aislamiento domiciliario bajo seguimiento médico continuo y cumpliendo un tratamiento que ha sido indicado por sus facultativos. Él no tiene fiebre ni síntomas respiratorios, es decir, que presenta un cuadro general sin síntomas graves. Pero ustedes recordarán que en el día de ayer él presentó su renuncia como director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud con efectividad al 16 de agosto para, decía él en esa comunicación, para facilitar el proceso de transición. Pero hoy se está informando de que resultó afectado de COVID-19, según una prueba que se le practicó, pero no tiene grandes síntomas, es decir, está en una situación que no presenta fiebre ni otros síntomas de gravedad. Así que esperamos que el doctor Chanel Rosa Chupani pueda recuperar satisfactoriamente de esta terrible enfermedad. Hoy el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, estuvo informando de que en las últimas 24 horas se presentaron 1.202 casos positivos, otro reporte récord en estos últimos días. Él dio a conocer el boletín 112 que registra 13 personas fallecidas, elevando el número de víctimas fatales a 842 desde que se inició esta pandemia en todo el territorio nacional. Al día de hoy hay 40.790 casos confirmados. Entre estos, 4.063 se encuentran en salas de aislamiento y 15.459 están en sus residencias, mientras que 20.426 se han recuperado de esta enfermedad. Hay 217 pacientes en cuidados intensivos en los distintos centros de salud, representando el 46.54%, entre ellos el Gran Santo Domingo, que tiene un 29%, y Santiago un 14.7%. Ya en el día de hoy, por ejemplo, en una rueda de prensa que ofrecieron los ejecutivos del Hospital Metropolitano en la ciudad de Santiago, dicen que ese centro de salud, uno de los mayores de Santiago en el sector privado, si no el mayor, no tiene más capacidad para recibir pacientes afectados de coronavirus. En una rueda de prensa que se tornó incluso un tanto dramática, el director de ese centro de salud estuvo informando que mucha gente se presentan implorando que le den atención médica y que le garanticen internamiento, aún sea que le habiliten una cama en un pasillo. Pero lo que está diciendo este galeno es que lamentablemente no hay espacio en el home, el hospital
metropolitano de Santiago para atender pacientes. En lo que se refiere, me refiero al doctor Sergio Blasco, que es el gerente general del Hospital Metropolitano de Santiago, fue el que ofreció estas declaraciones. En igual situación está el Centro Médico Unión Médica, también de la ciudad de Santiago. Bueno, me dice que ya estamos en línea con la Oficina Nacional de Meteorología. Bueno, todavía. Bueno, pues sigo con el resumen rápidamente del coronavirus. Precisamente por el incremento sostenido de los casos de COVID, particularmente en la provincia de Santo Domingo, hoy el Ministerio de Salud intervino varios sectores de lo que es el Gran Santo Domingo. Estamos hablando de los Tres Brazos, Los Minas, Sabana Perdida en Santo Domingo Este, Herrera en Santo Domingo Oeste, y igualmente hay otro sector que es el sector Domingo Sabio del Distrito Nacional, que igualmente fue intervenido, así como los Guaricanos. En esos sectores que le he mencionado es donde se están presentando los mayores brotes de COVID-19 en los últimos días. Y a esto se debe que las autoridades sanitarias decidieran intervenirlo. Santiago, San Cristóbal, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo siguen siendo los mayores focos de contaminación en todo el territorio nacional. Esto es lo que se está reportando de parte de las autoridades sanitarias. Una situación bastante crítica, bastante preocupante, que ya tendrá que ser abordada tanto por las autoridades sanitarias actuales como por las autoridades sanitarias entrantes. Don Diógenes. Sí, Manuel, y una situación a la que no se le puede dar larga. Resulta que a principios de semana, tanto el asesor médico del Poder Ejecutivo, el doctor Báez, como el Colegio Médico Dominicano coincidían en la necesidad de que se retomara el estado de emergencia, lo que conlleva confinamiento y toque de queda en la República Dominicana. Pero hasta el momento las autoridades no han dado respuesta al respecto. Y la situación se sigue complicando en el sistema sanitario en la República Dominicana, dado el número de casos que se registran y que se están registrando en estos momentos. Hace unas semanas, el número de casos que se registraba en la República Dominicana era de alrededor de 350. Más o menos. Sin embargo, ya en estos días vemos que cualquier día se registra un número como el que acabas de anunciar, como el que acabas de decir en el día de hoy, 1.200 y tanto. Es decir, estamos hablando de números mayores ya para una población como la República Dominicana. Y mira ya, y observemos ya cómo está la situación sanitaria en provincias como Santiago, que ya prácticamente el sistema colapso, es decir, la situación en la República Dominicana está llamada a complicarse mucho más, por lo que las autoridades, tanto las salientes, las llamadas a salida ahora en agosto, como las que están llamadas a asumir el gobierno a partir del 16, deben ya tomar algunas medidas porque la situación requiere y lo requiere con urgencia. Adelante, Barrioso. Es la misma situación diaria. Siento que mientras más pruebas hacen, más resultados dan, mayores. El detalle está que yo siento que algo está fallando. O hay que revisar las estrategias, o hay que revisar el método que se emplea para todo este tipo de asuntos, o ver qué es lo que ocurre en los procesos de intervención, tanto en el territorio como en sectores. Yo vengo insistiendo en eso desde el principio, que hay un problema de intervención, tanto en lo territorial como en lo sectorial. Hay algo ahí que no congenia con mi pensamiento, ni siquiera con mi imaginación. Pero yo soy una persona que ve cosas por periódico y ve cosas a través del televisor, pero siento que hay algo que ha fallado. Ok. Sí, mira, yo creo que lo que ha pasado es sencillo. Yo particularmente he elaborado una tesis porque uno vive permanentemente pensando, analizando y observando el comportamiento
de la población dominicana. Y yo diría que no tanto el hecho de que se iniciara el proceso de desescalada sería solamente el único culpable de la situación que estamos afrontando al día de hoy. Yo pienso que hay una situación de irresponsabilidad colectiva, de indisciplina colectiva por parte de una población que inmediatamente se le informó que se daba inicio a un proceso de desescalada, de recuperación de la actividad económica gradual, entendió que la situación de alarma, la situación de crisis que se presentó al principio, habría sido superada. Comenzó a salir a la calle, vuelvo y te repito, con mucha irresponsabilidad, a aglomerarse en zonas tradicionalmente donde la gente va a recrearse, como es la zona del Malecón, los parques, el Mirador, el Parque del Este, el Parque del Norte. Es decir, la prensa recoge a partir de entonces informaciones que dan cuenta de muchas acciones temerarias que comenzaron a implementarse, que comenzó a implementar la gente aquí en el Gran Santo Domingo y en muchas poblaciones del interior del país. Hay que vincular a esto la misma campaña electoral. La campaña electoral llegó un momento en que se salió de control, una cosa que no era manejable porque cada uno de los partidos políticos entendía que tenía que hacer campaña a la usanza tradicional. Al principio se sujetó mucho a un método innovador de los encuentros virtuales, los mensajes, los discursos, pero llegó un momento en que todos entendieron que no, que había que salir para la calle. Y eso realmente tiene que tener algún grado de consecuencia. Recordemos igualmente lo que pasó cuando se puso fin a la situación de emergencia sanitaria, cuando se levantó el toque de queda. La gente salió a la calle en masa a celebrar y a tomar trago y a divertirse de manera pública, sin observar ningún tipo de distanciamiento social. En algunos casos portaban mascarilla, pero el distanciamiento social era nulo. Es decir, que yo pienso que la situación que estamos observando hoy, y que no es una situación exclusiva de República Dominicana, porque ya vemos que en otros países, como es el caso de Estados Unidos, la situación es exactamente igual. Estados Unidos está registrando un rebrote de la enfermedad, particularmente en algunos estados que incluso habían iniciado ya un proceso de desescalada y han tenido que volver para atrás, como es el caso de Miami, incluso con toque de queda. Es decir, la situación, yo pienso que hay particularmente indisciplina por parte de la población en sentido general, que aún al día de hoy entiende que esto se superó y que nada, démosle rienda suelta a lo que nosotros entendemos que es nuestra libertad y que es nuestra manera de actuar. Ustedes escucharon ayer al doctor Manuel Pérez Fernández de la clínica Unión Médica, cómo él de forma dramática le decía a la gente: no salgan de su casa si no es necesario, no visiten ni a su vecino, no reciban visitas en su casa. Es decir, tomen esto con bastante responsabilidad. Y ese es el mensaje que siempre se le ha dicho. Se lo ha dicho la autoridad sanitaria, se lo han dicho médicos, se lo ha dicho todo el mundo. Pero en sentido general, yo creo que la humanidad adolece en muchos casos o quiere en algunos casos de extremos mostrar desafíos. Y estos desafíos a una pandemia que ha sido peligrosa, que ha sido contagiosa, que ha sido muy devoradora, estos desafíos están dando estos resultados que estamos conociendo al día de hoy. ¿Don Diógenes? Sin duda, Manuel. Al parecer, pese al tiempo, a los meses que tenemos envueltos en esta situación, todo indica que no hemos hecho la conciencia debida de la situación por la que atravesamos. Y por eso es que ante cualquier coyuntura, por más pequeña que sea, de apertura, la gente se tira a las calles, como tú lo planteas, y se desborda. Lo vemos en el malecón, lo vemos en las calles, lo vemos en los bares, lo vemos donde quiera. La gente se desborda porque la gente no ha hecho conciencia plena de la situación por la que atraviesa el país y por consiguiente por la situación que atraviesa cada uno, porque es la vida de cada persona la que se pone en riesgo cada día.
ante un contagio, sobre todo en una coyuntura como esta, en la que ya prácticamente el sistema sanitario no tiene capacidad para acoger más pacientes, ante una coyuntura como esta, la situación es bastante grave. El que se enferma a partir de ahora prácticamente está llamado a casa, y en la casa el único camino que le queda ante una situación grave es la muerte, no hay otro camino. Pero al parecer las personas, el ciudadano, no ha hecho conciencia de la situación real que atraviesa la República Dominicana y el mundo. Adelante, Barrioso. Vemos que si admitimos que hay multifactores que actúan en esta epidemia, como cualquier país del mundo, yo lo que insisto es que tenemos autoridades. Esa autoridad actúa sobre el ciudadano para que la sociedad se respete a sí misma y comience a respetar a los otros a través de cualquier mecanismo. Yo siento que en situaciones de emergencia, de pandemia, pues para eso está el orden público, para eso está la autoridad. No se puede dejar a nadie hacer lo que le dé su gana. Entonces, ahí está el detalle, esa es mi queja. Sí, no, yo te entiendo perfectamente bien y coincido contigo en eso. El tema es hasta qué punto la autoridad, en el contexto de una campaña electoral, necesariamente tenía que asumir una actitud represiva cuando tú encontrabas una oposición que desde el Congreso se oponía de manera rabiosa a que se mantuviera un estado de emergencia sanitaria. Y entonces hay que entender las dos situaciones que se enfrentaban. Todos coincidimos que de una forma fatal, la coincidencia con un proceso electoral fue fatal para enfrentar esta pandemia, porque aquí cualquier decisión represiva que adoptara el gobierno era algo que se le colgaba al partido de gobierno. Y no es que fueran irresponsables, sino que en términos prácticos, el momento en que se produjo esta situación era realmente muy complejo, muy difícil de tratar, sobre todo cuando no había un discurso unificado, tanto desde el gobierno como desde la oposición, de las medidas que debían tomarse para enfrentar la situación. Es decir, yo encontraba una oposición que estaba totalmente opuesta a que se extendieran los periodos de emergencia y los toques de queda. Aquí líderes políticos, incluso con experiencia de Estado, llegaron a decir que los toques de queda no eran necesarios. Es decir, todo eso se vivió en la República Dominicana y resulta que ahora se está planteando que hay que retomar los toques de queda. Para mí, lo más efectivo hubiese sido mantener el confinamiento, aunque sea por un mes más. Pero esto en la práctica era realmente imposible. Teníamos unas elecciones a la puerta, unas elecciones presidenciales, y esos son factores que hay que analizarlo cuando se pondera la situación que tenemos, porque, vuelvo y te repito, es verdad, la autoridad está para eso, pero había una situación totalmente donde aquí el liderazgo nacional no tenía una visión de consenso sobre la manera de enfrentar esta pandemia, y la cosa se la dejaron al gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora llegan unas nuevas autoridades con una situación que tendrán que tomar medidas heroicas para tratar de enfrentarla. Y eso era lo que se buscaba evitar, que llegáramos al estadio donde nos encontramos hoy. Pero ahí yo pienso que no hubo, vuelvo y te repito, no hubo consenso del liderazgo nacional. El sector privado siempre estuvo sensato, abierto a cualquier disposición, pero en el aspecto político esa buena disposición no se observó. Y vuelvo y te repito, por la fatalidad de que la pandemia coincidiera con las elecciones presidenciales y municipales. Pero debo decir, tenemos una entrevista con el ingeniero Guillermo Carán, para adelantar, decirte que hoy se reunieron en el Palacio Nacional Gustavo Montalvo, secretario de la Presidencia, que es el que preside la Comisión de Transición por parte del gobierno, y Lisandro José Macarrulla, que es quien preside la Comisión de Transición del presidente electo Luis Abinader. Eso fue una reunión después que se anunció que se había suspendido una reunión más amplia
de integrantes de ambas comisiones, pero esta reunión se llevó a cabo y ahí hablaron del proceso de coordinación para la ceremonia de traspaso de mando. Y otra información que no debe sorprender es que el Partido Revolucionario Moderno arrasó con los diputados de ultramar, tanto en las 3 circunscripciones, en la 1, en la 2, es decir, lo que cubre América Latina, Estados Unidos, Europa y Suramérica y Centroamérica. Los diputados fueron del Revolucionario Moderno, es decir, logró la mayor votación en esas circunscripciones, y ya el proceso electoral solo falta que se conozcan los diputados. Ahí hay algunos problemitas. La Junta Electoral del Distrito Nacional está advirtiendo que hay errores, incluso matemáticos, y como estos diputados tendrán que ser seleccionados mediante el método de Home, habrá que contar, revisar estas actas, calcular de nuevo y hacer un reconteo de votos para entonces establecer la proporcionalidad en el caso de los diputados. Pero esa es la situación que hay hasta ahora. Ya el resto del proceso electoral culminó, solamente está pendiente ya que se cierre lo que es que se determine la cantidad de diputados que logró cada partido político. Bueno, señores, como tenemos una entrevista pendiente, nos vamos con unos compromisos comerciales. En breve, Manuel Reyes estará con los deportes.